Rodrigo Curipán, huarquén de la comunidad mapuche de Ranquilco. ¿Qué quiere decir acerca del caso? Acerca del juicio que está viéndose ahora, digamos. Sí. Mira, nosotros, la verdad es que si hubiéramos no conocido la situación por la que lo están acusando a Daniel hoy día, y probablemente tendríamos poca opinión, pero en realidad tenemos certeza de que en realidad aquí hay un montaje, en realidad hay una intención clara de parte del Ministerio Público, de parte del gobierno también, porque es coludido con el gobierno de turno, en tener a Daniel y a Juan Pablo y a Elisa prácticamente prisioneros por una cuestión política. O sea, aquí detrás hay tiene todo un sentido político la razón por la que hoy día ellos están en detención preventiva. No se justifica ni la detención preventiva, ni tampoco se hubiese justificado el juicio que se está llevando hoy día a cabo, pero sin embargo tenemos la esperanza de que esto pueda resolverse bien, que se aclare todo el montaje en el que se le ha involucrado a los 3 mapuches que están hoy día siendo procesados. Consideramos que en definitiva se vuelve a jugar con la vida, con la esperanza, con la razón de los mapuches por el hecho de reclamar, de hacerse presente en un cortejo fúnebre como lo que sucedió ese día camino a Galvarino, digamos. A nosotros, mira, personalmente nosotros estábamos en el lugar, nunca vimos participación de ellos en los hechos y por lo tanto damos certeza de que esa situación es así. Por lo tanto creemos que en definitiva hoy día se inicia un juicio que el miércoles o a más tardar el miércoles se dice que termine y esperamos nosotros que sea absolutorio. O sea, eso debería ser lo lógico que debería suceder aquí, no debería haber condena. Si hubiera, ya sería una cuestión de presión política, que es lo que existe hoy día a nivel regional, que es lo que hay como política de Estado contra los mapuches, y consideramos que eso no debería prevalecer frente a la verdad, frente a la razón, frente a la reflexión que deberían tener los jueces en relación a la prueba que le está llevando al Ministerio Público, que es una prueba ficticia, que es una prueba que ha sido creada en base a una cuestión política, de cuestionamiento político, que no tiene nada que ver con una cuestión criminal, ¿ya? Consideramos eso que debería ser la razón por la que debería salir absuelto cada uno de los peñas que están siendo procesados y la Lamien que está siendo procesada. Detrás de esto hay familia, hay gente que está sufriendo y que ha sufrido a lo largo de toda la detención política que han tenido ellos. Entonces consideramos de que en definitiva sí o sí debería haber absolución y eso creo que le corresponde a este tribunal aclarar esa situación.